Un momento, por favor, disculpen. Ya, ahora sí. Caramba, ¿quién es esta? Ya, las voy a admitir a todos. Bien, ya se puede ver, ¿no? La presentación. Sí, licenciada. Ya. Bien, vamos a continuar. Bueno, esta es la parte más importante que tenemos que desarrollar. Bueno, todo es importante en ingeniería de software, ¿no? Bueno, es un contenido muy voluminoso que yo creo que amerita para 2 semestres, ¿no? Porque es la base, eso está en la parte central ya de lo que es el pensum de la carrera. Y además, como les había dicho, pues ahora que hemos hecho un cambio disruptivo, lo que se quiere es de que se haga softwares para el apoyo de todo ser humano. Y en ese entendido se necesita mucho más softwares, pero estos softwares no tienen que ser sin las bases fundamentales que se tienen, ¿no? Sin la teoría, sin el fundamento necesario. Entonces, pues me alegra que estén todos en la sala. Eso es muy bueno, porque bueno, aunque no estén, estaría bueno que todos estén, los que están ahí en los iconos, estuvieran realmente frente a sus pantallas, porque es un tema fundamental, como les digo, ¿no? Entonces, software lo van a desarrollar ustedes siempre, ¿no? Para cualquier aplicación hay que hacer un software, ya sea del área de ciencias de la computación, que es el área científica, ¿no? O del área comercial. Para cualquiera de las áreas tenemos que hacer un software y hay que hacer todo sobre los lineamientos siempre que se tiene. Para eso están los textos, si no ya no habría, ¿no? Ya no habría teoría y dijera, bueno, hagan como quieran y como les dé la gana, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer esta parte que es bastante importante y todas las siguientes también. ¿Ya? Dice análisis de la interfaz. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, por favor, me pregunta. Como les digo, son partes, bueno, la materia en sí, todo el contenido es muy importante. Si ustedes lo aplican tal como estamos impartiendo, sí, yo creo que de aquí en adelante se va a desarrollar softwares siempre de mejor calidad. Bien, dice análisis de la interfaz, ¿no? Lo primero que hay que entender, dice, es el problema. Eso ya hemos hablado desde el capítulo 1. Lo que hay que hacer para entender a nuestro cliente su necesidad, entenderle su problema, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? En interfaz de usuario, ¿qué significa entender el problema? Entender el problema, dice, es entender a los usuarios finales que interactúan con el sistema a través de la interfaz. O sea, cómo ellos van a interactuar a través de esta interfaz. Entonces, tenemos que ser bastante imaginativos, por eso es que hay un área que se llama ingeniero de requisitos. Este ingeniero pues va y habla con la persona, ¿no? Entonces, de alguna manera se involucra. Esto estamos analizando siempre desde el lado, dos modelos de proceso tenemos, el prescriptivo y el ágil, ¿no? En el ágil necesitamos un product owner, entonces estamos casi ya con el cliente en sí. Pero en el no prescriptivo, porque nada nos dice que no podamos hacer prescriptivo. ¿Qué tal si pues el cliente no tiene tiempo para nada, como ocurre en nuestra sociedad? No vamos a poder hacer Scrum para nada, ¿no? Entonces tenemos que agarrar, digamos, el otro modelo para poder desarrollar, ¿no? Entonces va siempre a la par, ¿no? Entonces voy explicando para que ustedes se vayan a dar cuenta. Entonces necesitamos saber cómo
el usuario va a interactuar. Y para saber cómo va a interactuar, yo tengo que ver cómo interactúa él sin el software. Porque si no sé cómo interactúa sin el software, ¿cómo me voy a imaginar cómo va a interactuar con el software? Lo estaría haciendo lo que a mí me parece, ¿no? O lo que a ustedes les parece. Las tareas que los usuarios deban realizar como parte de su trabajo. Entonces, debo saber minuciosamente qué tareas realiza el usuario, ya sea con un software ya que está hecho y que obviamente si nos han contratado como ingenieros de software, si ya hay uno, quiere que lo mejoremos o no lo mejoremos, pero quiere otro, ¿no? Eso ya no vamos a analizar el por qué el cliente quiere cambiar, no sé, pues, ¿no? Entonces, simplemente a los ingenieros de software se nos ha contratado, ¿ya? Y entonces lo que se quiere es que se pueda desarrollar. Entonces tenemos que ver cómo desarrolla con un software que ya tiene o con lo que no tiene, entonces qué tareas realiza. Debemos saber, para eso debemos pues observar a nuestro usuario. Y una vez que estemos observando, debo ver esos pasos que está siguiendo el usuario, cómo yo los puedo representar o cómo ustedes lo pueden representar en forma de interfaz. Entonces ya tengo que estar teniendo una idea. Y además el ambiente en el que se va a efectuar estas tareas. Ya entonces, ya habíamos hablado siempre y vuelvo a repetir, espero que cuando ustedes hagan su proyecto tomen en consideración todo lo que estoy hablando, conceptualizando y hay veces repitiendo varias veces, ¿ya? Yo me doy cuenta de eso cuando se expone, porque en las exposiciones participan todos, ¿no? Y si me está hablando cualquier cosa, yo me doy cuenta. Si bien, digamos, el proyecto se evalúa la parte del documento en conjunto, las exposiciones yo las evalúo de manera individual, ¿no? Porque cada uno va participando. Así aquel que participa solo dice, bueno, mi proyecto se llama tanto y bueno, voy a hacer para tal cosa y listo, ahora pasa a mi compañero. Y el otro compañero desarrolla súper todo el contenido. Entonces, ¿cómo le voy a poner la misma nota al que simplemente ha hecho la presentación? ¿No? Entonces, la presentación que la ha hecho, pues le pondré un punto, ¿no? Entonces, todo tiene que ser equitativo, por eso es que tienen que distribuirse las tareas de manera equitativa. Entonces, debo ver, dice, el ambiente en el que se va a efectuar estas tareas. Ya les había repetido varias veces, es importante ver dónde va a realizar su trabajo, ver dónde está haciendo. Por ahí el señor o la señora, señorita joven, el usuario está cerca a la ventana, ¿no? Bueno, le gustaba porque le hacía calorcito en la tarde y se sentía a gusto y bueno, hacía en su cuaderno, ¿no? Pero ahora será eso, estará bien que esté en el solcito porque hay un brillo de la pantalla, ¿no? Entonces habíamos dicho eso, yo les había simplificado con la parte de medicina, de que al médico cuando hay veces estamos mal, que nos dice, tiene que reposar en casa, ¿no? Ahora que ya no hagamos caso, nos salgamos, ya no es culpa del médico, pero ya nos ha dado una instructiva, ¿no? Entonces, debo saber dónde, en qué ambiente está haciendo su tarea, para que como ingenieros de software ustedes puedan decir, no, la laptop, el equipo de desarrollo no tendría que estar acá, no sé, usted tendría que girar, voltear, cambiar de escritorio con esta persona, no los hay que sugerir también, ¿no? Porque el cliente, el usuario es el que lo va a utilizar y debería estar cómodamente con el software. Bien, entonces, ¿qué más sugiere esto? Que hay que hacer un análisis de usuario, ¿no? Como habíamos visto acá, dice análisis de la interfaz. Hemos dicho cómo va a ser esta interfaz en base al usuario, pero ahora lo veremos al usuario en sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber más del usuario? Tenemos que hacerle una pequeña entrevista, ¿no? Que es esto más directo, ya que nos va a poder interactuar con el cliente. ¿Para qué? Vamos a interactuar para entender mejor qué necesidades tiene, cuál es su motivación, ¿no? Qué es lo que quiere, qué es lo que espera del software que se está desarrollando, cuál es su cultura laboral, ¿no? Entonces acá no vamos a decir, digamos, hablando de discriminaciones, nada, sino saber, digamos, cómo trabaja, qué hora entra, qué hora sale, tiene un descanso. Todo eso tenemos que ver, ¿no? Cómo es la cultura, no sé, qué tal si el jefe siempre le hacía quedar hasta las 6, 7 de la tarde, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver cómo se desenvuelve el usuario, ¿ya? Entonces, y cómo está
interactuando con esta situación. Además, tenemos que ver en nuestro cliente si solamente hace esa tarea, ¿sí? Solamente, ¿qué tal si, digamos, el jefe le dice, mira, tienes que hacer esto más? Entonces tiene que levantarse de su mesa donde está haciendo la tarea y tiene que ir a hacer otro, porque eso también tengo que ver, porque en algún momento, ustedes saben, está ahí la tarea, está en pantalla, y si uno deja de actuar con la pantalla, hay veces se cierra, ¿no? Entonces luego hay que volver y hay veces eso puede asustarle al cliente. Entonces hay que ver, al usuario. Entonces hay que ver qué otras tareas realiza aparte de las tareas que va a realizarla con el software, ¿sí? Entonces hay que analizarle al usuario perfectamente. Una vez que se le analiza al usuario de manera muy minuciosa, lo que podemos preguntarle es para empezar a modelar sus tareas, ¿no? Todas estas tareas que está realizando, tenemos que empezar a modelarnos. Entonces, nos hacemos estas preguntas, ¿sí? ¿Qué trabajo realizará el usuario en circunstancias específicas? Entonces, para eso ya le he analizado en el anterior, ¿no? Entonces, digo, ¿qué trabajos va a realizar? En estas circunstancias realiza esto, en estas otras realiza esto, en estas realiza este otro, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la secretaria de la carrera, digamos que lo hacemos un software para la secretaria, pero ¿qué sucede, no? De pronto el director ha decidido hacer una reunión, ¿no? Entonces ella está trabajando urgente en su computadora y el director dice, anda, señorita, venga para acá, tenemos la reunión. Y bueno, ella agarra sus cuadernos y no tiene tiempo de poderlo, lo deja ahí, tal como está la pantalla, ¿no? Entonces va y asiste a su reunión que puede durar, qué sé yo, entre 1 o 2 horas, ¿no? Y cuando vuelve ve todo la pantalla negra, entonces dice, wow, ¿qué ha pasado? Podría asustarse, ¿no? Entonces apretar tal vez cualquier tecla. Entonces por eso es que hay que ver cómo trabaja, qué cosas más hace, aparte de estar interactuando con el software, ¿ya? Entonces, en cada situación, ¿qué es lo que hace? Tenemos que resolver esa pregunta. ¿Qué tareas o subtareas realiza? Como acabo de decirles, ¿no? Eso, y además, tal vez, qué sé yo, no sé, por alguna razón le llaman en algún lugar y tiene que salir, ¿no? O qué sé yo, le suena el celular y es una llamada demasiado urgente y se retira de la máquina afuerita para poder hablar, y también podría ocurrir algo. Entonces tenemos que ver todo eso, ¿no? ¿Qué otras subtareas realiza? ¿Qué parte del problema manipula el usuario? O sea, como vamos a hacer un software, entonces puede que todo lo utilice, solamente el usuario lo utilice, ¿sí? Todo lo utilice, pero puede que haga una determinada parte y otra parte lo haga el otro usuario, ¿no? Que sean dos personas que siempre han trabajado colaborativamente, pues tenemos que ver qué hace uno y qué hace el otro, ¿ya? También debemos hacernos una pregunta y decir, pues, cuál es la secuencia de tareas, o sea, cuál es su flujo de trabajo, cuán continuo es este trabajo, cómo lo va a encarar cada una de estas actividades. ¿Es de forma secuencial? ¿No es de forma secuencial? Tenemos que ver eso, ¿no? Porque si no es de forma secuencial, hay que ver cómo va a interactuar con diferentes interfaces o con diferentes pantallas que vamos a presentarle, ¿no? Y además hay que saber cuál es la jerarquía de las tareas. Todo esto hay que saber. ¿Para qué? Para ver cómo voy a armar el árbol de interfaces que voy a desarrollárselo para este usuario, de tal manera que no tenga muchos problemas en retroceder, ¿no? Porque a veces uno navega muy profundo y luego quiere retroceder, ¿no? Entonces no sabe qué es lo que va a hacer, o va a apretar la flechita atrás, que eso sería muy tedioso, ¿no? Entonces hay que ver a qué lugares, ¿sí? Va saltando, o hace todo jerárquicamente, o va saltando a diferentes interfaces, y eso hay que observárselo. Perdón, hay que observar en su rutina para poder responder esta tarea. Bien. Para hacer el modelado de tareas, como les había dicho, hay que empezar a saber qué es lo que hace. Y bueno, este flujograma nos lo muestra en el libro. Me lo he querido copiar porque es muy, muy explícito y además es de uso cotidiano, ¿ya? Tenemos que ver, esta es la secuencia de
pasos que realiza el usuario. Entonces, con todo el análisis que hemos hecho anteriormente, ya sé la secuencia de pasos, ¿sí?, que realiza, y puedo hacérselo en un flujograma. ¿Para qué? Para interactuar con mi cliente, ¿no? Y decirle al usuario, mira, tú haces estas cosas, ¿no ve? Dirá, sí, porque esto es fácil de entender, no es nada abstracto. Está en palabras sencillas, podemos ponérselo en palabras más sencillas, por eso es que ahí habíamos dicho que hay que analizar al usuario, cuál es su contexto. Puede ser una jovencita que, qué sé yo, que no sé, pues que por autorización de los papás con 14 años esté trabajando, ¿no? Y necesite trabajar porque ustedes saben, cuando es menor de edad, entonces necesita la autorización de los papás, entonces ¿qué tal? Que trabaja y necesita trabajar, pero pues se desenvuelve muy bien en ese entorno de trabajo, entonces hay que hacérselo de esa manera. O puede ser un señor bastante mayor ya que trabaja en ese tiempo, ahí ha trabajado bastante tiempo, pero que todavía no se jubiló, pero está trabajando, entonces también hay que hacérselo en ese lenguaje, ¿no? Si para eso estamos y hemos analizado cómo es nuestro usuario. Entonces, acá nos presenta, dice, un flujograma para surtir una receta, o sea, para dar una receta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es al paciente, tenemos la farmacia, al farmacéutico y tenemos al médico. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace entonces? El paciente, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, lo que quiere es que le surta una receta, ¿no? O sea, le entregue una receta. Entonces, dice solicita que se surta la receta, o sea, que se le dé la receta. ¿A quién le va a solicitar eso? Al farmacéutico. El farmacéutico dice, determina el estado de la prescripción. O sea, ¿qué hace el farmacéutico? Lo que hace es ver si hay eso, ¿no? Que si le está pidiendo, digamos, un antibiótico X, entonces revisa si tiene el antibiótico X, ¿no? Si tiene el antibiótico X, pues entonces pasará directamente, ¿no? Pero si no tiene el antibiótico X, entonces, ¿qué es lo que le hace? Le llama al médico, ¿no? Le llama al médico y le dice, ¿sabe qué? Este paciente me ha pedido este registro que se llama tanto y pues necesito que le surta, ¿no? Pero no me queda mucho no tengo, se me acabó. Pero yo tengo estos otros medicamentos, tengo este antibiótico Y, ¿no? Que tiene las mismas, las mismas, el mismo principio activo, ¿ya? Y también tengo este otro antibiótico Z que también tiene el mismo principio activo, ¿no? Entonces le dice eso el farmacéutico al médico, ¿ya? Y el médico, ¿qué dirá? El médico va a revisar su registro del paciente y va a decir, sí, está bien, nomás puede surtirle, ¿no? Entonces le aprueba y vuelve nuevamente al farmacéutico. Ahora, pero si el médico ve su historial del paciente y dice, no, esto no, porque este paciente también tiene estos otros antecedentes, entonces el médico no aprueba, ¿no? No aprueba y dice, bueno, a ver, voy a ver, ¿no? Voy a ver, me gustaría nuevamente revisar, por favor, con calma, y voy a, voy a ver si, de acuerdo a estos síntomas que tiene este paciente, de acuerdo a estos antecedentes, voy a ver si le puede surtir otro medicamento. Entonces, ya hay la posibilidad de que le pueda surtir otro medicamento. Entonces, dice, como hay una alternativa, va a venir aquí. Pero si dice definitivamente no se le puede surtir con nada, no voy a hacer ninguna revisión, entonces baja directamente y bueno, ¿no? Dice, pues, le dice que pues consulte nuevamente con el médico, ¿no? Que vaya o que espere, no sé, alguna cosa ya le dirá, ¿no? Pero en este caso le dice no, no se le puede surtir este medicamento, ¿ya? En el otro caso, si es que hay, ¿no? Revisa su inventario, dice que se le puede surtir, sí, está en el inventario, entonces, ¿qué va a hacer? Recibe la notificación, sí, está en existencia, en este momento le vamos a alcanzar, ¿ya? Bueno, acá recibe la hora y fecha, esto estamos imaginándonos un poco de que tal vez el medicamento, le diga, espere un momento, se lo voy a sacar, por favor, espere 10 minutos, ¿no? Lo tenemos en depósito, ahorita en este momento lo va a ir a buscar, cosa que hay veces nos dicen en farmacia, ¿no? Hay veces nos dicen, voy a revisar un momento y le doy. Entonces, ese un momento tiene que ser, en la pantalla tiene que salir, ¿no? Espere un segundo y se le va a dar, ¿no? Se le va a dar ahora en un segundo y le vamos a entregar, ¿no? Y bueno, recoge lo que es la prescripción, ¿ya? Y bueno, ¿no? Esto es sí...
Si no hay en inventario, perdón, no estaba leyendo bien, no hay en inventario, entonces le dice, le dice que no se tiene en inventario, pero que lo vamos a tener para tal fecha, ¿no? Entonces le da la fecha y la hora y, bueno, puede recoger en esa hora. En cambio, si hay, sí le surte la receta y recoge. Ya, entonces más o menos estos son los pasos que se sigue para la entrega de un medicamento a un paciente en una farmacia, ¿no? Y esto ocurre aquí, sí, ocurre aquí, ¿sí? Hay muchos médicos ya que trabajan con una determinada línea de producto, ya, porque también existen, es la vida, ¿no?, de la persona que está en juego. Entonces hay médicos que trabajan ya con una línea de antibióticos o con una línea de medicamentos y además saben que esta farmacia la trae de manera original. Ustedes han escuchado harto que se dice que hay veces los medicamentos traen medios chutos, ¿no? Medios falsificados, a qué sé yo, así, medio alterados, que no tienen todos los principios activos. Entonces, hay médicos que ya trabajan con determinadas farmacéuticas que sí o sí le garantizan que el producto es realmente original. Y eso es lo que hace, ¿no? El médico le da la receta al paciente, el paciente va donde la farmacia si no tiene, le llama al médico por teléfono y le dice la paciente, pues porque tampoco la paciente va a ir a comprar el medicamento después de un mes, ¿no? Cosa que le llama y el médico dice, wow, ¿quién será? No, porque se va al médico porque esta persona está enferma y la tiene que recoger el medicamento de inmediato, ¿no? Entonces, este flujograma funciona para nuestro país, ¿ya? Claro, porque este no es de nuestro país, como está en el libro de Pressman, es pues de origen del autor, ¿no? Entonces, pero este mismo flujograma yo lo experimenté y funciona acá. Como les digo, yo consulté con un médico y seguía estos mismos pasos, por eso es que dije, me parece funcional, porque también se utiliza en nuestro medio. Ahora que podemos agregar algunos otros componentes acá, se puede agregar, ¿no? No es esto estricto, no, si no se puede agregar, pero como les digo, habría que ver la experiencia de cada uno de ustedes, cómo ha sido cuando han consultado al médico, cómo ha sido cuando han ido a la farmacia a recoger el medicamento. ¿Se entiende, no, este ejemplo? Sí, doctora. Ya, qué bueno, al menos alguien. Ustedes no hablan mucho, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Bien, eso es, digamos, para lo que podamos hacer si es que el usuario pues está con todas esas características que habíamos analizado. Pero también, sí, ahora que casi todos los sistemas se conectan siempre ya vía web, ¿no? Como el sistema de inscripciones, absolutamente casi todo. Hay otros que son, digamos, que no tocan la parte de web, que son netamente como el flujograma de la receta médica que les he dicho. No necesita internet, ¿no? O sea, el software puede hacerlo sin internet, ¿ya? Pero hay otros que necesitan, ¿no? Entonces dice que hay que ser un poquito más detallado, muy minucioso, hay que hacer en la secuencia de pasos, ¿no? Dice, para tener las características de usabilidad, siempre hablamos de usabilidad y habíamos visto de que la usabilidad es una ISO muy, muy importante que actualmente se está utilizando para poder desarrollar las interfaces de usuario, ¿no? Entonces, lo primero que hay que analizar, ya todos los pasos anteriores hay que hacerlo, ¿ya? Pero además hay que hacer, ¿no? La pregunta que se hace, ¿dónde estoy? Y siempre uno cuando está navegando, uy, ¿dónde estoy? Dice, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte me quedé? Ya, a mí, yo que tantos desarrollos y ahí se vi, siempre tuve una experiencia con el del IVA, por ejemplo, ¿no? Digo, uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, ya tengo que hacer este paso. Sí, entonces siempre hay esa pregunta, ¿no? ¿Dónde estoy? Entonces el usuario se hace esa pregunta, ¿no? Indicar a la web, dice, a la que se ha accedido, informar al usuario de su localización en la jerarquía del contenido. Entonces debe ser explícito, debe decir, acá estás. No, acá, ya, para que se oriente, porque uno puede desesperarse, porque les digo, no todos son informáticos, ya no todos son informáticos. Imaginen que se lo están haciendo para un profesional de historia,
¿no? Entonces hay que ponerse en su lugar también, ¿no? Y luego otra pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿No? Ayudar al usuario, ¿sí? Ver qué opciones tiene, dónde tiene que ir, qué cosa tiene que apretar, ¿sí? A dónde tiene que retroceder. Entonces, hacerle notar que no está perdido ya en la navegación. ¿Qué lugares he visitado? O sea, qué iconos he apretado y ahora dónde debo ir, ¿no? Es que es lo que debo hacer. También se hace esa otra pregunta el usuario. Ya entre nosotros lo que tenemos es siempre facilitarle, ¿no? Indicarle cuál ha sido la trayectoria que ha seguido. Entonces, nuestra interfaz tiene que ser así, como si alguien le estuviera hablando a nuestro usuario, ¿no? Decir, estaba acá, ahora está acá. Entonces, debe ser bastante explícito. Ya debo estar pensando cómo va a ser esa interfaz. En esa parte de diseño de interfaz, Tognosi identifica un conjunto de principios generales, ¿no? Entonces ya nos dan dos principios que han ocurrido y que siguen ocurriendo y como les digo, cuando se sigue poniendo y los autores siguen sacando hasta en su última publicación, eso quiere decir que todavía está vigente, ¿no? Si ya lo sacaran de su publicación, entonces, bueno, sería que han sido reemplazados por otra solución, pero por el momento sigue colocándose, por lo tanto sigue existiendo y sigue siendo vigente estos pasos, ¿ya? ¿Qué dice? Hay que hacer una previsión, ¿sí? Hay que prever qué movimiento puede hacer el usuario. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer al usuario, ¿sí? Conocer, entonces no es presentar cualquier interfaz y decir, mira, así es, pero así es para ti, pero para mí no, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuál es su siguiente paso. Para eso, análisis del usuario que ya habíamos visto. Luego hay que tener, dice, una comunicación. El usuario debe poder saber, ¿sí?, qué actividades ha iniciado, ¿sí?, qué vínculos ha apretado, ¿ya? Entonces debo mostrarle claramente en la navegación al usuario. Además debo mostrarle, dice, una consistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que casi todas las pantallas que yo le presente tienen que tener una distribución bastante uniforme, ¿no? No el primero azul, el otro verde, el otro café, el otro negro, totalmente despistado el usuario, ¿no? Entonces tiene que tener esa consistencia, ¿no? Si estoy haciendo en un color azul, ¿no?, y subrayado implica un vínculo de navegación. Entonces, cuando se presenta en un color azul y tiene una línea abajo, entonces dice que puede apretar ahí y puede entrar a otro lugar, ¿no? Igual que cuando nosotros estamos leyendo algo, nos aparece un link, ¿sí? Cuando pasamos ahí nos aparece la manito y clic, apretamos y nos desvía a otro lugar, ¿no? Entonces, también explicarle eso, ¿no? Decirles, cuando te aparezca así con azulito, quiere decir que puedes ir a estas partes, ¿no? Pero ¿y cómo puedes volver? También hay que explicarle cómo puede volver, ¿no? Y decirle, no, si te aparece un triángulo amarillito así con este signito así, entonces eso quiere decir que hay un peligro, que has apretado una tecla que no debes, pero no te asustes, puedes volver así, ¿ya? Debe tener una autonomía, dice, controlada. Facilitar el movimiento del usuario a través del teclado, a través de la navegación de la web, ¿no? Decirle que, pues, va a ir hasta tal nivel, puede navegar acá y explicarle cómo va a volver hacia atrás, ¿no? O sea, qué partes puede navegar, a qué partes no puede navegar, qué partes le va a pedir, si, digamos, está entrando ha entrado a navegar y ha entrado a un lugar que no debería, entonces le dirá, no, acá no puedes digitar una clave, ¿no? Si no puede digitarle esa clave, quiere decir que ese lugar no es accesible para el usuario, ¿no? Si no ha sido desarrollado, pero que el usuario también tiene que tener ciertos accesos, porque de pronto ahí se entra nomás a navegar y se entra, digamos, a las carpetas del jefe, ¿no? Entonces eso no puede ser. Entonces también hay que ponerle freno a algunos lugares, ¿no? Pero explicarle todos los controles que vamos a desarrollar en el software. ¿Qué más tiene que tener? Dice que tiene que tener una eficiencia, ¿sí? Eficiencia quiere decir, pues, en un tiempo, ¿no? Aprieto y ya,
¿sí? Entonces, para eso tenemos que ver también, ¿no? Su ancho de banda, la velocidad, en qué empresa está, esta empresa, cómo da su servicio, porque de pronto hay veces decimos, es eficiente y qué sé yo. Ayer, por ejemplo, se ha tenido mucho problema en el ingreso con UMSA.bo. ¿Sí? Y yo pues me conecté a las 8 en punto y nada que giraba y giraba el redondito, ¿no? No entraba, no era mi problema, ¿no? Entonces, pues, he tenido que llamarle al TIC de la carrera porque yo no sé el número ni siquiera del TIC de la UMSA, ¿no? Entonces he tenido que llamarle al TIC de la carrera. ¿Y qué me dijo el encargado del TIC de la carrera? Me dice, un momento, doctora, voy a preguntar al TIC de la UMSA, ¿no? Y hasta que pregunte, mire, ¿no? O sea, y en los minutos avanzan y los estudiantes desesperados atrás a qué hora enviará el enlace, ¿no? Entonces sucede eso. Entonces, para eso hay que optimizar. Entonces, no tenemos problemas, por ejemplo, con el Gmail genérico que utilizamos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es una empresa grande, etcétera, etcétera. Pero hay que revisar todo eso de que no pase esa situación, ¿no? Y no solo, creo que durante todo el día ha estado sucediendo ese error, porque como les digo, tenemos un grupo de docentes y ahí decían, ahora qué pasa otra vez, qué sucede, qué pasa, y había, ¿no? Reclamos. No sé si a ustedes les ha pasado también. Entonces hay que revisar para que sea eficiente. Además, dice que debe ser flexible esta interfaz que se va a realizar. Lo que tiene que darme es, dice, pues no solamente hay veces me aparecen todos los iconos en la ventana y no siempre puede uno apretar secuencialmente, ¿no? Como dice, yo hago estos pasos y está. Puede apretar cualquier botón, ¿no? Pero entonces lo que tiene que darle es de que pueda retornar siempre al estado inicial, ¿ya? No le vaya a asustar, ¿sí? Desde donde esté, ¿sí? Posiblemente se haya quedado ahí y lo haya dejado la máquina en suspensión, ¿no? Entonces al día siguiente tendría que volver y le hace recordar estos pasos tú hiciste, ahora estás acá, ¿no? Entonces, bastante flexible. Las tareas deben estar siempre, dice, centrados en el usuario, evitar que el usuario se vaya a extraviar, ¿sí? Para eso conocemos al usuario. Hay una ley de FIT que propone también el libro de Pressman, que dice que debe haber, tiempos de llegada para que pueda hacer rápidamente su tarea, que le pueda permitir hacer movimientos rápidos con el teclado y con los iconos, ¿ya? Y además que le muestre rápidamente los productos, ¿ya? Hay veces en que nosotros queremos ver algo, apretamos por decir, ¿no? Para comprar chompas, por decir, o calzados, que ahora están promocionando mucho, no sé si es a mí nomás que me sale, pero me sale, aprieto calzados, ¿no? Y dice, ahí me sale que me dice para dama, para niño, para joven, para dama, aprieta clic para dama, aprieta para dama y dice, no ve, las marcas salen, ¿no? Todas las marcas de calzado salen. Y uno hay veces no dice qué marca, cuál, no lo sé, ¿no? Entonces ahí ya nos ha hecho perder el hilo, ¿no? Entonces no tiene que ser así tan divagatorio, ¿sí? La ley de FIT dice que tiene que ser con movimientos rápidos y que rápidamente me muestre el producto, ¿sí? Que no me haga divagar y ahí me haga perder el tiempo, ¿ya? Otro, pues estamos dando ejemplos de diferentes clases, ¿no? Dice reducción de la latencia. Cuando se descarga algo, ¿no? Digamos que tiene que descargar una gráfica o digamos que el jefe le dice, ¿sabes qué? Quiero que me lo busques estas gráficas porque voy a hacer mi presentación. O qué sé yo, el que está haciendo de diseño gráfico o su personal de comunicación que tiene, nos dice, mira que tú estás en la máquina, por favor, búscamelo gráficas de esta naturaleza, ¿ya? Entonces, pues tengo que ver para eso
siempre, ¿no? Cómo es la velocidad, cuál es la tarea y si este usuario puede hacer múltiples tareas, ¿no? Entonces puede de alguna manera minimizar su tarea que está haciendo y pueda entrar a navegar y pueda encontrar una serie de gráficas que le han pedido o cualquier información que le haya pedido, digamos, su jefe y pueda realizar. Entonces pueda permitirle hacer, digamos, trabajos paralelos, ¿no? Sin perjudicar de lo otro. Y el aprendizaje, dice, pues tiene que ser en un tiempo rápido, ¿no? No tiene, habíamos visto que no tiene que memorizar nada, no tiene que anotarse en papelitos, tiene que ser muy intuitivo. Entonces tiene que ser pues rápido, ¿no? No tiene que decir, ahí me anotaré, mejor no voy a entender. Entonces no hemos hecho una buena interfaz, no lo conocíamos a nuestro usuario. Porque para hacer en su cuadernito no se anota en otro cuadernito, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, es lo mismo tiene que ocurrir acá. Y también señala el autor de que también se puede trabajar con metáforas, ¿ya? No para ponerle palabras complicadas en los botones, ¿sí? No, sino que, qué sé yo, palabras que le puedan recordar a la persona, ¿no? Digamos, si está para un banco, se lo ponemos chequera, entonces ya sabe que es chequera, ¿no? Entonces entrará ahí, ya saben, ¿no? Entonces hacérselo con una especie de metáforas, como siempre conociendo al cliente, ¿no? Cómo habla, cómo dice, a qué nombres le pone a sus diferentes herramientas que estaba en escritorio. Entonces, de la misma manera se lo podemos plasmar acá para que no le sea tan complicado. Pronto aparece una palabra nueva y dice, ups, ¿qué será esto? ¿Qué hará aquí? ¿Qué era acá? Entonces ya está buscando su cuadernito para saber qué era. Si no hay preguntas, voy a continuar. Bien, también nos hace esta sugerencia, dice, de que hay que mantener la integridad de los productos del trabajo. Lo que dice es ahí, si se ha cometido un error, ya estamos haciendo, digamos, es bien largo el formulario que estamos haciendo, y se ha cometido un error, entonces el software debe permitirle recuperar rápidamente la información anterior. Sí, se ha cometido un error para que no se asiste de decir, bueno, esto es lo que tú estabas haciendo, esto es lo que tenías, ¿no? Entonces, lo mismo que ocurre en su cuadernito, ¿no? Digamos, si es que sucediera un error, entonces sabe cómo lo va a recuperar porque tenía en su hoja anterior anotado, ¿no? Entonces lo va a recuperar fácilmente. Entonces, hay que mantener la integridad. Dice que tiene que ser legible. Esto dice que tiene que ser, este software debe poderlo utilizar una persona de cualquier edad. No puedo hacer diferente para una niña, para un mayor, no. ¿Por qué? Porque el trabajo es igual, por mucho que sea adolescente, joven, adulto, mayor, el trabajo siempre va a ser el mismo, ¿no? Qué sé yo, el sistema de seguimiento académico es el mismo para el chico bachiller que está viniendo y es el mismo para la persona de décimo semestre, ¿no? Que ya no tiene 18 años y no tiene más edad. Es el mismo que tal vez un profesional que, digamos, no lo sé, pues ya haya salido de la carrera A, de la carrera B, haya trabajado un poco y de pronto dice, no, ahora como la tecnología está súper, yo me quiero inscribir en informática, ¿no? Porque no hay edad para estudiar. Entonces, ¿qué tal el señor que ya tiene muchos años, que si yo, pues está por los 40, 45 años, decide estudiar su tercera carrera, ¿no? Entonces, tiene que poder utilizarlo, ¿no? El software, entonces, tiene que ser siempre de manera genérica. Luego dice dar seguimiento al estado, ¿no? Esto es lo que dice, lo que ya habíamos repetido, siempre que el usuario pueda volver atrás, que el usuario pueda salir, que pueda volver. O sea, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Hay veces lo que yo hago, por ejemplo, en la noche estoy leyendo, como anoche, por ejemplo, estaba leyendo, cuando me vi la hora y era la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Hoy no, mejor me entraré, pero esto está importante, seguramente no lo dejaré nomás así, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Lo deja, le pone suspender y listo. Y puede hacer también eso, ¿no? Y al volver y continúa con su trabajo. O está haciendo su trabajo y a las 12 tiene que ir a almorzar, lo deja ahí y pues va a almorzar. Cuando vuelve debe poder recuperar del mismo lugar, ¿no? Entonces tiene que tener todo ese seguimiento en la interfaz de usuario. Bien, una vez que hacemos todo esto, hemos analizado a nuestro usuario, hemos respondido todas estas interrogantes, se lo hemos hecho ya
exactamente como él trabajaba en su papelito. Vamos a evaluar el diseño. Como dice ahí, una vez que se ha creado el prototipo de interfaz, debe evaluarse. ¿Por qué debe evaluarse? Porque tenemos la necesidad de satisfacer a nuestro usuario. ¿Ya? Como dice también ahí, la evaluación abarca un espectro de formalidad que va desde, perdón, una prueba de manejo informal en la que el usuario da retroalimentación instantánea o formal con métodos estadísticos, ¿no? Hay veces en que, pues, el cliente ya dice, le dice, no es necesario que lo esté probando todo mi personal, ¿no? Acá yo tengo un estadístico que está trabajando en la empresa y ya ha hecho el formulario y voy a probar, ¿no? Entonces, por eso es que en el libro mismo de Pressman hay varias pruebas, ¿no? Dice el de caja negra, el de caja blanca, y así, hay hartas pruebas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, se prueba con uno de esos, ¿no? Pero él dice, además de eso, yo lo voy a probar con algún modelo estadístico, puede decirnos, ¿no? Porque el gerente no solo también trabaja solo, puede tener también informáticos que trabajan para esa persona. ¿Ya? Bien, entonces el ciclo de la evaluación es de la siguiente manera, ¿no? Siempre hay una retroalimentación, como habíamos dicho, ¿no? Si no lo prueban, digamos, con alguno de estos modelos estadísticos, con un método estadístico, y no decide probarlo con estas herramientas de caja negra, caja blanca y qué sé yo, tenemos varias herramientas, ¿no? Está en el mismo de Pressman. No puedo abarcar yo todo ello porque, como les digo, ya no terminaría, ¿no? El contenido de la materia. Entonces, si lo evalúa el usuario, entonces dice, hace una retroalimentación, no, pero esta parte no te dije así, allá, entonces puedo hacerlo. Además, como hemos firmado un contrato, tampoco puedo decirles, por ejemplo, si he hecho un cuarto con una ventana y una puerta, ¿sí? No me puede decir el usuario, al final, ¿sabes qué? Quiero una ventana más. No, pues no se puede, se puede hacer una ventana más, pero ¿qué significa eso? Es otro costo, es otro tiempo, es otra planificación, ¿no? Entonces, pues tendrá que decirnos, no lo sé, pues ya tenemos la puerta, la ventana y no sé, póngamelo, ya como tiene pintura sobrante de este color, póngamelo aquí, qué sé yo, un cuadrito podría poner, decirnos, ¿no? Entonces, cosas así podemos modificar siempre dentro del dominio. Bien, entonces existe un ciclo de evaluación, ¿ya? Este ciclo de evaluación, ¿en qué consiste? Hacemos el diseño preliminar con todo lo que hemos avanzado hasta este momento. Se me está escuchando, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces hacemos un análisis, el diseño preliminar. Construir, dice el prototipo 1 de la interfaz. Se muestra al usuario. Evalúa el usuario. Obviamente aquí hace una retroalimentación, ¿sí? Siempre evalúa para una retroalimentación. Y luego, con la retroalimentación, ¿sí? Lo estudia esa retroalimentación, ve qué es lo que va a pasar, realiza las modificaciones pertinentes. Después de estas modificaciones, ¿qué es lo que hace? Vuelve a hacer otro prototipo para volverle a mostrar. Le muestra, evalúa, caramba, mi puntero. Le muestra, evalúa, hace su retro, vuelve a analizar, vuelve a construir, ¿cuánto puede hacer n? Este n, pero tampoco es al infinito y más allá, ¿no? Sino que este n tiene un determinado valor. Ya, generalmente cuando se entra a una iteración, se hace máximo 3. Se puede hacer más, ¿no? Se puede ir girando hasta 4, 5, 6, ¿no? Sino que ya desde el modelo espiral nos dice que solamente puedo girar 3 veces, ¿ya? Entonces giro y una vez que, digamos, el usuario evalúa y dice que está todo bien, el diseñador lo verifica, si dice todo está aquí, nos ha dicho que está ok y listo, terminó. Ya, y salimos de este ciclo que también nos presenta Pressman, este modelo gráfico. Bien, ¿qué más tenemos?
Bien, bueno, explicando esto de este ciclo de la evaluación, ¿no? Dice, el usuario hace comentarios directos acerca de la eficacia de la interfaz, ¿no? Entonces puede hacernos ese comentario. Se puede emplear, dice, pues algunos tecnicismos formales, ¿no? Para decirle, mira, si son muchos usuarios, entonces podemos decirle, mira, podrías llenar este cuestionario, o no lo sé, ¿no? Podrías ponerlo acá, algo así, ¿no? Para ponernos en contacto con, si es uno es más fácil, pero si son varios, un poquito más complicados, ¿no? Por ejemplo, dice 80% de los usuarios no les gusta la forma para guardar archivos de datos, ¿no? Entonces, como hemos hecho un pequeño cuestionario, digamos que son 100 los que van a utilizar, al 80% no le ha gustado, ¿no? Porque estar preguntando uno por uno a los 80 bien complicado va a ser, ¿no? Entonces tenemos también nosotros nuestras formas y pues empezamos a hacer un pequeño cuestionario y dice, bueno, mira, no nos gustó al 80%. Entonces las modificaciones del diseño se hacen en base a estos comentarios, ¿no? Se va a crear el siguiente nivel de prototipo como estaba en la gráfica, ya, y el ciclo de evaluación va a continuar. La pregunta, ¿es posible evaluar la calidad de interfaz de usuario antes de que se construya el prototipo? Pregunta. Sí. Se identifican y corrigen a tiempo los problemas potenciales. Se reducirá el número de bucles en el ciclo de evaluación y disminuirá el tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo evitar esto? Conociendo a mi usuario. Por eso dice ahí arriba, análisis de usuario, y hemos hecho toda una serie de análisis, ¿sí? Para saber cómo es nuestro usuario, cómo es su trabajo. Si realmente lo hemos hecho a conciencia, como dice, así poniéndonos al 100%, entonces vamos a evitar muchos errores. Ya puede que en la segunda, no, claro que en la primera no siempre va a ser, nunca es en la primera, ¿sí? En la segunda iteración podemos alcanzar casi el 90% y en la tercera iteración el 100%. Por eso es que, digamos, cuando se hace el costo del software, uno es el costo del software y otro es el costo del mantenimiento. Y generalmente el mismo Pressman lo afirma, de que hay veces el costo del mantenimiento es casi el 80% del monto de lo que es el software. ¿Qué tal si el software ha costado 100 bolivianos y yo calculo que, conociéndole a mi cliente, hago todos los cálculos, cómo se puede modificar y digo, bueno, no, esto va a ser, me va a llevar tiempo, ¿no? Que va a ser el 80%, entonces ¿cuánto va a costar mi software? 180 bolivianos, ¿ya? Seguimos, como no hay preguntas. Bien, entonces acá se presenta una pequeña gráfica, ¿ya? De cómo son los tipos de interfaz que se tiene, ¿ya? Es cuando es bastante cerrado, ¿ya? Todos de línea continua, se presenta de esta manera. Pero como habíamos dicho que este no es recomendable, sino que tiene que ser con metáforas y tiene que ser exploratorio. Entonces, más o menos tienen que tener una guía, ¿no? Como nos presenta el Windows, ¿no? O sea, para poder hacer este tipo de interfaz, ¿no? Con metáforas y que sea exploratorio. Y bueno, cuando también podemos hacer que sean directos y demasiado intuitivo, ¿no? Entonces podemos colocárselo algunos botoncitos que tengan algunas gráficas, ¿no? Pero depende del problema. Por ejemplo, si estoy haciendo para agronomía, y qué sé yo, se lo estoy haciendo un software, por ejemplo, para evitar evitar la plaga en las papas, entonces sería bueno, ¿no? Tener una interfaz bastante gráfica, ¿ya? Porque hablando de papas, les diré, yo he sido tutor de una tesis en la que hemos hecho crecimiento de la papa in vitro, evitando estas plagas, ¿no? Y que ahí me enteré, ¿no? Por el tesista, de que había habido pues más de 100 variedades de papas, ¿no? Y ella estaba trabajando con la papa pureja, que la papa pureja dice que está en principios de, ¿cómo se diría? Está bueno, está por extinguirse así, ya no encuentro las palabras, pero
está por extinguirse. Entonces había que ver la posibilidad de que si estas papas se podría, porque necesitaban un tipo de terreno especial, todo eso, ¿no? Entonces sí podría salvarse, si podía crecer en tipo carpas, algo así. Entonces hizo una tesis muy interesante. Entonces ahí se hizo una interfaz, ¿no? De manera un poquitito más intuitiva, un poquito más gráfica, ahí se puede hacer, ¿no? Pero si estamos haciendo para una farmacia, por ejemplo, no se lo vamos a poner la botellita de Mejoral, nos va a reñir también, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que hacer, digamos, que sea metafórica y exploratoria. Bien. Seguimos con un poquito de teoría. Es que es importante esto, ¿ya? Dice, Schneiderman clasifica la interacción en 5 estilos. Esto ya se está viendo a nivel de, ya hemos analizado, ya sabemos todo de nuestro cliente, estamos ya a este nivel. Ya a este nivel ya estamos analizando ahora. Dice, debe haber una manipulación directa, rápida, intuitiva y fácil de entender. Debe permitirnos hacer selecciones de menú. Tiene que haber una lista de posibilidades de tal manera que me permite, que me ahorre esto de estar tecleando dónde está a buscar todo eso. Los llenados de formulario deben ser sencillos los campos, ¿sí? Porque hay veces en que te hacen una pregunta y, ay, ¿qué dirá aquí? ¿Qué tendré que poner aquí? No sé, hay que buscar incluso sinónimos en el diccionario de sinónimos y hay pérdida de tiempo. El lenguaje de comandos, que indique al software qué va a hacer, ¿no? O sea, explícito tienen que ser los comandos, ¿no? Así como cuando nosotros entramos al Office, no nos es bien difícil, ¿qué será eso? Nos dice Excel y listo, ya sabemos Excel qué es allá. Es una hoja ahí para hacer, es una hoja cuadriculada, ¿no? Vemos, ahí está Word. ¿Qué es Word? Palabras, ¿ya? Entonces voy a escribir texto así de fácil, ¿no? Entonces tiene que ser así, ¿ya? En un lenguaje de comandos entendible y en un lenguaje natural. Hay veces en que alguien, no sé por qué, en sus botones le ponen inglés. Y yo no sé por qué, para decir, yo sé inglés, así, no lo sé. Nuestro lenguaje es el español, ¿no? Entonces tenemos que ponerle nomás pues en español, tenemos que ser orgullosos de nuestro lenguaje también. Otra cosa es que si la persona va a Estados Unidos, bueno, pues entonces ahí le van a obligar a que ponga todo en inglés, tampoco ahí va a poner, no, pues yo soy boliviano y lo voy a poner en español, no, perfecto, pues entonces anda a tu país, ¿no? Y si está en Brasil, pues lo pondrá en portugués, ¿no? Entonces ahí, pero acá estamos, ¿dónde? En Bolivia, ¿qué se habla en Bolivia? El castellano, el español, ¿no? Entonces, el castellano, no el español. Hablamos castellano, entonces hay que ponérselo nomás en castellano, ¿no? Entonces ahí ven, no ponemos así, de pronto le ponemos en inglés y no sé, ¿no? Bueno, entonces hay que hacerlo, sugiere del lenguaje natural, el lenguaje que se usa en el país de uno. También Schneiderman establece lineamientos para el uso de colores, ¿no? Estamos viendo cómo tiene que ser la interfaz, cómo tiene que ser ahora los colores. Dice la gama de colores entre 4 o 5 colores diferentes en una ventana y no más de 7 en la interfaz total del software, ¿no? Pero estos colores no tienen que ser, digamos, amarillo, luego en el otro rojo, el otro café, el otro verde y al final negro, así como dice 5 colores, no, son gama de colores. No estoy utilizando, digamos, azul, entonces toda la gama de azul. Estoy utilizando verde, toda la gama de verde. Pero eso también tiene que ser, depende del gusto del usuario, qué sé yo, ustedes ya, yo soy fanático del Bolívar, Yupi, voy a decir la gama de celestes. Ay, no, ¿y qué tal si tu usuario es Yupi, fanático del Stronger? No, no es así. Entonces siempre hay que utilizar para colores neutros, nada de esos fanatismos. Hay fanatismos, ¿no? Hay fanáticos y hay fanáticos, ¿no? Eso se entiende, pero pues hay que utilizar colores neutros, ¿ya? Utilizar un cambio de color para mostrar un cambio en el estado del software. Pues le digo en las gamas, ¿no? Un azul, qué sé yo, un verde con su otra tonalidad de verde, cosas de que te des cuenta que ya has cambiado de pantalla, ¿sí? Has cambiado de pantalla y ya, ¿no? Porque hay veces en que por ejemplo, a mí una vez me mostraron un software en puro azul
¿y dónde estoy y cuál era el anterior? Otro azul, ahí que viene después otro azul, así, ¿no? Y hay veces, como les digo, el usuario es bien perceptivo en cuanto a eso. Utilizar código de colores consciente y consistente para ayudar la tarea de los usuarios que están tratando de llevar a cabo, ¿no? Estos colores tienen que ser, no de pronto un anaranjado uno se lo pone, uy, se desubica totalmente el usuario, ¿no? Entonces todo tiene que ser en función al usuario, ¿ya? Como dice ahí, también hay que tener cuidado en utilizar estos pares de colores, ¿ya? Y no muy brillantes, como acabo de decir. Entonces nos da este lineamiento para el uso de los colores. Bien, y aquí hay algunos ejemplos que yo me permití capturar, no son míos, ¿no? Me he permitido capturar, y ahí está el nombre también que dice, ¿no? Airbnb, dice reserva un lugar para quedarse y crea confianza. Entonces, ¿qué está ofreciendo? Está ofreciendo unos lugares de vacación, ¿no? Unos lugares para vacacionar. Entonces, ya tienen el fondo, ¿no? Esos lugares, ese lugar donde va a vacacionar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ah, debe ser la época de invierno porque se ve, digamos, todo que está el pastito totalmente decolorido, ¿ya? Y bueno, ¿no? Y allá con esto se imagina cómo va a ser el lugar, ¿no? Que es un poquito frío porque está cerca, digamos, a la sierra, no, a las montañas, ¿no? Donde hay bastante nevado y está ahí un laguito, pero ya uno se imagina, ¿no? De que esto, pues en el invierno va a ser un poco duro, en la primavera debe ser un poquito más cálido, y ya empieza a ver, ¿no? Digamos, cómo es el comportamiento, ¿no? Dice, y aquí está su formulario, ¿no? Dice, encuentra cosas que hacer y lugares donde hospedarse en esta empresa, ¿no? Donde dice, y está el lugar de llegada, el lugar de salida, que de día, mes, año, fácil de llenar, ¿no? Dice cuántos adultos van a estar, cuántos niños va a tener, ¿no? Entonces es la pregunta que siempre nos hace cuando nosotros queremos alquilar, rentar un cuarto en un hotel o una de estas cabañas, nos dice, ¿no? Dependiendo de eso, porque nos da, digamos, si uno es solito, nomás va a ir, nos dará una cabañita pequeñita. Si va a ir con una familia y van a ser muchos, entonces depende de eso también, nos va a rentar la cabaña, el costo también va a ser, depende de eso, y todo ello, ¿no? Entonces, es un formulario bastante sencillo, ¿no? Que presenta, ¿ya? Y bueno, ahí después, una vez que ha reservado, sí, ya nos va a mostrar, ¿no? La reserva en sí ya nos muestra cómo va a ser la habitación, cómo es el baño, ¿no? Cómo es el dormitorio cuando, bueno, un poquitito más de cerca nos muestra, y nos muestra tal vez la placita, no sé, pues que alguna cosa que tiene, ¿no? Y bueno, nos muestra, igual dice acá, mostrar todas las fotos, podemos apretar y ya está, ¿no? Y ya nos sale cuánto va a ser el costo en la noche, costo por noche, ¿no? Y nos dice de cuándo a cuándo, cuántos huéspedes van a ser, y puedo poner reservar, ¿no? O sea, esto sirve incluso al usuario que está al otro lado del país, por ejemplo, y también le sirve al que está en el mismo hotel, en la misma recepción, ¿no? Entonces sirve ya sea para uso de manera interna o sirve para uso web, ¿no? Para ambos sirve, ¿ya? Entonces, una cosa tan sencilla, tan bonito, tan vistoso, y uno puede navegar, ¿no? Casi ya en la primera pantalla, miren, ya nos da casi todo y no nos aburre, ¿no? Y el color es bastante tenue, el color es, miren, esa gama de los 7 colores que nos propone el autor, ¿no? Y bastante interesante, ¿no? Y ya se tiene una idea clara, claro, ¿no? Esto está sacado fotos, ¿no? De sus habitaciones que tiene esta empresa, ¿no? Obviamente no se ha inventado. Y bueno, podemos hacer reservar, ¿no? Y puede hacerlo el cliente desde el otro lugar del país, o lo puede hacer la misma recepcionista que está, pues, que está trabajando con esto, ¿no? Fácil. Un momento, por favor.
Ya, voy a continuar. Disculpen, tocaron mi puerta y ya, perdón. Bueno, como les decía, esto es bastante... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Ahora sí. doctora. Ya. Van a disculpar. Doctora. Ya, gracias. Como les decía, van a disculpar, tocaron la puerta y ya. Bueno, entonces, como ven, es bastante bonito, bastante bien, ¿no? Uno ya se imagina cómo es. Entonces, no hay que poner, digamos, fotos buscadas de internet, sino tiene que ser siempre de la institución, ¿no? Si estamos haciendo para una ferretería, por ejemplo, tomarle fotos de su ferretería, ¿no? Y qué sé yo, de sus martillos, tornillos, qué es lo que vende, ¿no? Si estamos haciendo para una, digamos, para una mecánica de autos, entonces ver, ¿no? Cómo es su taller, qué sé yo, dónde va a estar su auto, todas esas cosas, ¿no? Para que venga y vea el cliente y si tiene, digamos, su garaje es bastante amplio, si se tiene que quedar el auto, que no lo deje a la intemperie, por ejemplo, en la calle, ¿no? O que no lo deje en su patio y que no tenga techo y que tal si el dueño se cuidaba bien su autito y que vea que la mecánica tiene... que lo deja a la intemperie y dice siempre, no, uy, no le pasará algo y si llueve, así, ¿no? Entonces, mostrarle lo real, ¿no? Decir, mira, tenemos esto, es bajo techo, ¿no? Tiene un tinglado y está allá dentro el auto allá, entonces se va mostrando de esa manera, ¿ya? Y bueno, y aquí están los otros detalles más. Como ven, los colores no son muy asustadores, ¿no? Son bastante sobrios, ¿ya? Una vez que se ha hecho la reserva, bueno, ya esto ya son puro propio, ¿no? Sus comisiones, sus ventas, ya propio de todo lo que es esta empresa, ¿no? Cuando ya tiene que pagar la persona, ¿no? Y ven ahí, mira un grafiquito solamente, ¿no? Pues... uno distintivo, hay uno bonito que uno puede colocarle, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Aquí hay otro ejemplo, dice de Amazon, ya que también yo la capturé. Dice, el objetivo dice que los visitantes realicen una compra, por ello la barra de búsqueda, dice, es el punto focal. También permite explorar los productos y ver los resultados de manera abierta. Entonces, esta es la primera pantalla que nos presenta Amazon, ¿ya? Aquí podemos... caramba, mi mouse. Acá podemos escribir lo que uno esté buscando, ¿no? Si está buscando libros, le pone ahí el nombre del libro o el nombre del autor y le va a salir todo acá una fila, ¿no? Si está buscando calzado, si está buscando computadoras, ropa, qué sé yo, lo que esté buscando pone acá y le digita, ¿no? Y también le dice, ¿no? Aquí otros usuarios también compraron esto, ¿no? Esa es la primera vez. Y la siguiente vez que uno entre y ya le da, digamos, sugerencias, ¿no? Ya nos ha copiado, ya nos ha guardado y nos dice, pues, nos muestra cosas que ya nos gustaba, ¿no? Así como cuando buscamos una palabra en internet, la siguiente ya nos da palabras similares. En Netflix, cuando vemos una película, terminamos de ver la película, nos dice sugerencias similares a esta que acaba de ver, ¿no? Y podemos ver. Lo mismo ocurre con Disney, ¿no? Y lo mismo ocurre también con la otra empresa, ¿no? Entonces, ya te da todas las sugerencias. Entonces, lo mismo es acá en Amazon, ¿no? Igual ya te da las sugerencias porque ya te ha copiado. ¿Ya? Entonces presenta igual, miren, es una, por mucho que ofrecen varios productos, pero tiene una gama de colores no muy asustantes, ¿no? O sea, son tranquilos y relajantes, ¿no? De pronto nos sale un amarillo y wow, ¿qué ha pasado aquí, no? Un disparo le dan a uno con eso, ¿ya? Entonces, tanto su fondo como sus diferentes especificaciones. Viene un pequeño comentario así, ¿no? Amazon dice, el algoritmo personaliza el contenido de la página, lo que les había dicho, ¿no? Desde el inicio de la interacción y pues ya nos da compras futuras, ¿no? Ya nos sugiere, ¿no? Porque como ya nos ha copiado, entonces nos dice, no estoy haciendo propaganda, ¿no? Simplemente estoy mostrándoles la experiencia que tuve, tuve experiencia con Amazon debido a la pandemia que tuvimos, ¿no? Antes era bastante esporádico, ¿no? La interacción, ya, pero ahora pues yo uso bastante, particularmente con los libros, con los que me descargo en mi Kindle, entonces son muy económicos. Si bien con tapadura te cuesta, digamos, 300, en Kindle te está costando 80, 100, hasta 100 bolivianos, ¿no? Entonces he interactuado bastante, por eso es que más o menos puedo ver, ¿no? Y pues como dice ahí,
te incluye, ¿no? Esas recomendaciones personalizadas, todas esas cosas, ¿ya? Pero cada uno también tiene que verlo, ¿no? Porque puedes poner amazon.com y te va a mostrar la pantalla, ¿ya? Y puedes ver, ¿no? Igual puedes ver, qué sé yo, con Pollos Copacabana, puedes ver con todos los comercios que hay, ¿no? Con Bata, qué sé yo, tal vez tenga también y así, ¿no? Uno puede ir experimentando los colores y también dando opiniones internas, ¿no? Y bueno, dice Amazon tiene éxito porque todo el mundo sabe cómo realizar una búsqueda, ya sea que los visitantes lleguen o no con un producto en mente, la facilidad de uso de la función de búsqueda, dice, es para todos, ¿no? Ha evolucionado tanto Amazon que pues durante la pandemia cerrada, no había que tener contacto con nadie. Obviamente en Estados Unidos la entrega la hacía con sus drones, ¿no? Y eso me contó mi sobrino, ¿no? O sea, uno pedía algo, no siempre un libro, pedía alguna cosa, digamos una chompa, entonces te lo dejaba en la puerta, ¿no? Y lo único que tú tenías que hacer era esperar porque te decían va a estar a las 8:01 y listo, 8:01 te parabas en la puerta y el dron llega, te lo ponía ahí, ¿no? Te lo ponía, tú recogías y listo porque el pago ya está hecho, ¿no? Entonces, y listo, no tenías contacto físico con nadie, ¿no? Entonces, así las empresas se han ido, igual acá, ¿no? Los pollos, la comida, los supermercados han hecho entregas con delivery, ¿no? Entonces no tiene que haber mucho contacto, perfecto, rápidamente se han reinventado y delivery, ¿no? Entonces de pronto tú pedías algo, pagabas y una vez que pagabas te decía confirmado y bueno, el delivery te lo traía, ¿no? Y luego ya han ido evolucionando mucho más en la que tú le decías contrapago y listo, ¿no? Te lo traía, te decía tanto es el monto y ya, ¿no? ¿Cómo va a pagar? Te dice, ¿no? Si va a pagar en corte mayor y con qué corte mayor va a pagar, porque ya te mandan al delivery el cambio, ¿no? Entonces, todas esas cosas se han hecho. Entonces, no solo ha sido Amazon, sino muchas de las empresas a nivel Bolivia, pienso yo, porque también he oído en las noticias, se han ido reinventando, ¿no? Y hemos entrado a esto. Obviamente son países, los otros son países, estos son consorcios grandes que obviamente lo han hecho a nivel de drones, todas esas cosas, pero Bolivia también ha sabido responder, ¿no? Y varias de las empresas de comida, empresas de supermercados, librerías, han empezado a funcionar también de esa manera, han visto diferentes formas de hacer su presentación de interfaz de usuario, ¿no? Entonces ha sido bastante interesante que ustedes lo pueden revisar y también pueden tener su propio criterio de las empresas nacionales que tenemos, que son muy buenas también. Bien, como conclusión vamos a decir qué es lo que hay que hacer. Hacer que la interacción entre el usuario y el software sea simple, intuitiva y eficiente. Simple, que no sea tampoco así una cosa, ¿qué es esto? Así, ¿no? Sino una cosa simple que vea, wow, aquí yo puedo navegar, ¿no? Y se sienta feliz de poder navegar en esos lugares y sepa que siempre va a volver, que no se va a perder en la navegación. Ya no es, si es por internet o si es simplemente de manera local. Intuitivo, siempre intuitivo, no tenga que anotarse en hojita, sí, el usuario que no tenga, yo como les digo, la primera vez que hice estos IVA me he tenido que anotar en una hojita porque como les digo, no me ha rechazado el sistema, no me ha rechazado mi agente de retención, le ha rechazado el otro agente de retención que hace ya para llevar a la renta, ¿no? Le ha dicho, mira, esto está mal, ¿no fijaste? ¿Qué hace ese agente de retención que es mucho más arriba en el edificio hoy? Le ha dicho a la gente de retención de la facultad y la facultad recién me dijo a mí, mire cuánto tiempo he cambiado, incluso muchos facturas ya ni me hubieran servido, ¿no? Entonces ha venido de mí y yo le dije a ella, pero ¿y dónde tengo que entrar para hacer eso? Y me dice, pues, no, entra, abre y lo pone a anular y listo. Ups, yo entré, vi y no había anular y listo, ¿no? Entonces tuve que escudriñar, pero todo tenía que buscar. Y así por azar, pic, me salió, ¿no? Entonces eso no es intuitivo. Y tiene que ser eficiente en tiempo, ¿no? Rápido, ¿ya? Como sea posible. Dice en función al cumplimiento de los objetivos del cliente, siempre en función a su objetivo. ¿Y su objetivo en base a qué está? En base a su problema.
Hay que seguir una filosofía de diseño centrado en el usuario, se repite, usable y adaptable a la evolución de las necesidades del usuario. El usuario debe controlar efectivamente las acciones de la máquina. El usuario debe recibir respuesta que le permita saber si la interacción es correcta y cómo dar los siguientes pasos, resumiendo lo que ya hemos hablado. ¿Qué más tenemos? Y no debemos olvidar lo que el usuario quiere que realice el software. No debemos olvidar que el software debe estar involucrado en su flujo de trabajo. No debemos olvidar las características del perfil del usuario. Bien, con eso habríamos terminado, creo, sí, ¿no? Lo que es interfaz de usuario. Ya he hecho un resumen muy concreto de lo que se tiene en el libro y, bueno, algunos ejemplos. Y, bueno, otros ejemplos también ustedes de interfaz, me gustaría que los revisen y vean cuán intuitivo es todo ello, ¿no? Porque pueden revisar, pueden entrar a diferentes productos que tenemos. Pollo Sofía, por ejemplo, también ofrece muchas cosas y así diferentes productos, ¿no? De la canasta familiar se puede revisar en diferentes lugares. Productos de ropa se puede revisar, también se puede revisar, qué sé yo, supermercados, ¿no? Y se puede tener un criterio, ¿no? De cómo está estructurado y con todas las teorías que nosotros hemos avanzado. ¿Ya? Bien, ¿preguntas hasta aquí? Sí, doctora, una pregunta. ¿Cómo sabemos qué tipo de interfaz vamos a escoger? Si tiene que ser una demasiado gráfica o tal vez no. No, lo que nos ha dicho es de que podemos poner metáforas. Han visto este de la reserva, pues tiene gráficas porque se supone que el cliente tiene que ver las camas, cómo está distribuido, las camas, digamos, si va a ir con niños, por ejemplo, y hay que ver de qué tamaño son los niños, ¿no? Si, digamos, todavía son menores de edad, incluso, digamos, qué sé yo, menor a 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? La cama grande de los papás y se necesita, digamos, unas 2 camas para los niños porque no pueden dormir en un cuarto aparte todavía porque son pequeños, ¿no? Entonces, eso se puede ver de manera gráfica. Entonces, como habíamos dicho, depende del problema, depende del objetivo y depende de las características de nuestro usuario y depende de la empresa, obviamente. Por eso hemos dicho, ¿no? Que tenemos que conocerlo a nuestro cliente usuario al detalle. Y obviamente el cliente, si nos necesita, tiene una empresa, o al menos tiene una tienda, o al menos tiene una ferretería, o al menos tiene su anaquel, ¿no? Algo tiene. Entonces ahí tengo que conocer para qué lugar quiere, cómo es para podérselo también, ya sea si va a ser por internet para promocionárselo o si va a ser simplemente en línea, ahí qué sé yo, no vía web, no necesita promocionarse, aunque ahora todo ya se promociona, y ver, ¿no? Tengo que ir a ver cómo es, ¿no? Su anaquel, su tienda, su galpón, su empresa grande, no sé, su venta de autos, por ahí tiene, no lo sé. Entonces tiene que ser todo, depende de, como les digo nuevamente, depende del problema, depende del objetivo, el usuario conocerlo al detalle, al cliente también y a su empresa. Yulisa Ángela me pregunta si es importante la calidad fotográfica en caso que sea para una empresa de turismo. Definitivamente sí, ¿no? Definitivamente tiene que ser fotografía, no Photoshop, ¿no? Porque eso es bien pesado, entonces tienen que ser fotos lo más explícito posible y lo más nítido, como habíamos visto en el ejemplo, ¿no? Claramente se puede ver cuán nítido es las camas, ¿no? Acá, mira, es bastante nítido, uno puede ver incluso en el zapato, mira desde dónde tiene el diferente color, mira que el taquito tiene un café oscuro y luego el mismo color que qué sé yo, que la parte superior y luego termina con un cafecito, ¿no? Entonces, bien nítido, ¿no? O sea,
totalmente nítido, ¿no? Se puede ver, y aquí el calzado igual, que tiene los cordones, todo eso, ¿no? Y igual en este otro, ¿no? Podemos ver, digamos, que es súper nítido, incluso uno puede ver que estas son palmeras, todo eso, ¿no? Y ver, ¿no? Cómo está la distribución de la habitación, está todo bien, bien explícito, ¿no? Incluso ahí se ve que tiene un espejo y qué sé yo, que el espejo está, digamos, que le da, ¿no? Y acá, como podemos ver, acá ya uno se da cuenta de que tiene, digamos, una cama bipersonal, y tiene una cama que, pues, qué sé yo, también pequeña, que tal vez podrían entrar sus 2 niños, y a uno calcula y dice, no, si esta nomás alquilaremos, y no, digamos, uno que tenga, por decir, 3 camas, por ejemplo, que le va a costar más caro, ¿no? Entonces navega y tiene que ser bastante nítido, ¿no? Como vemos acá, se puede distinguir absolutamente todo, ¿no? Entonces uno quiere ver si en el baño tiene, qué sé yo, ¿no? Si tiene la secadora, y qué sé yo, todo eso, ¿no? Y que tiene la planchadora, todo eso, porque hay veces una ropa puede llegar arrugada y necesita planchar, ¿no? Entonces no esté yendo a recepción y decirle, por favor, me presta su plancha, sino es que tenga su planchador, o sea, todo eso, ¿no? Tenemos que ir pensando. Julissa Ángela. Pero acá tenemos, miren, una interfaz gráfica, Yerko. Sí, o sea, tenemos una interfaz gráfica, ¿no? Digamos, para las diferentes empresas, ¿no? Ahora otra cosa es que estemos haciendo para un juego, ¿no? Que ya tiene otras características también, ¿no? Y no incursiono mucho en los juegos, pero pues parece que les presenta ya, ¿no? Les presenta un pequeño demostrativo. Alguna vez le vi jugar a mi hija ahí. ¿No? Les presenta una breve demostración de cómo es el juego, la dificultad, la resolución de los personajes, ¿no? Cómo es, digamos, ya incluso esa nitidez ya de que parecen ya personas casi reales, ¿no? Cada vez van mejorando más, entonces le muestra eso, ¿no? Los personajes cómo son, el movimiento, todo eso, ¿no? Le va mostrando igual, ¿no? Tratan de hacerlo con la resolución máxima, y pues muestran, ¿no? Los diferentes pasos para ir avanzando en un juego, ¿no? Entonces depende, digamos, del problema siempre que estemos encarando. Sí, Julissa, sí, tiene que ir. Digamos, es la presentación, ¿no? Digamos, acá, no sé si está acá. Acá, por ejemplo, bueno, no está presentándonos, no nos está presentando ya lo que es el logo de la empresa, simplemente viene posiblemente en una pantalla anterior, ¿no? Pero acá en lo que es Amazon, sí ya nos presenta, ¿no? Miren, acá está el logo, ¿no? De Amazon, entonces ya vemos, esto es Amazon. Entonces, sí, ¿no? Es bueno, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, de qué vi, de bata, por ejemplo, no vi de bata, debe tener, de esos calzados brasileros que hay en la Azaleia, ¿no? Entonces ya se ve, ¿no? El logo de la empresa, ¿no? Y sí, de Burger King, por ejemplo, ¿no? Se ve ahí el logo. Entonces, por eso todo tiene que ser, depende del, ¿qué tal si al cliente no le gusta? Al cliente no le gusta, porque con el cliente es que voy a hacer el contrato. Uno es el cliente y otro es el usuario, ¿no? Entonces, si al cliente no le gusta, pues porque es su empresa. Entonces, yo les puedo decir, sí, necesario, hay que poner siempre. Y no, pues yo no, ¿qué tal si el de la empresa les dice, no, yo no quiero? Ay, no, pero la doctora nos ha dicho, no, pero ella les habrá dicho, pero yo no quiero. ¿No ve? Por eso hemos visto en la parte de arriba, análisis del cliente y usuario. Análisis del cliente y usuario. Tengo que ponérselo lo que él quiere. ¿Por qué? Porque se lo estoy haciendo para él o ella o la empresa, ¿no? Entonces, tiene que ser siempre con las características que nos pide el cliente. Y el manejo interno con las características que quiere el usuario o los usuarios. Más preguntas. Doctora, yo quería, más que una pregunta, no quería dar una opinión. Adelante. Viendo, ¿no? Todo lo que nos ha explicado, especialmente en este último tema, me doy cuenta que nosotros tenemos que tener bastante conocimiento en diferentes áreas, ¿no? Aparte de lo que estamos estudiando, tenemos que tener conocimiento en sociología,
en psicología, en diseño gráfico, en fotografía y mm, no sé si eso puede ser bastante preocupante o mejor para nosotros. Excelente tu pregunta, Raiza. Realmente me gusta mucho tu pregunta. Aquí viene la respuesta de la siguiente manera. Nosotros, como ingenieros de software, debemos conocer métodos, herramientas, modelos para poder desarrollar un software de calidad. Software, ¿ya? El software debemos saber. Pero como ingenieros de software debemos intuir muchas cosas, por eso somos profesionales en un área determinada. Por eso haces tu maestría en ingeniería de software, ¿ya? Por eso haces tu maestría o tu doctorado en desarrollo de software, pero no trabajas sola, nunca vas a trabajar sola, sola imposible. Acá te traigo a colación el ejemplo tal vez que siempre les he hecho. El cirujano no trabaja solo. Cuando entra a hacer una cirugía, el cirujano sabe que el paciente tiene que dormir y tiene que despertar en un tiempo. Para eso hace todos los análisis respectivos y además le dice al anestesista qué más tú necesitas. Ya he pedido esto. Y el anestesista, que será muy especialista en su área, dirá, yo necesito estas cosas más de análisis. Entonces el cirujano pide esas cosas. El cirujano entonces sabe, ¿no?, cómo tiene que estar el tanque de oxígeno, sabe absolutamente todo, pero quien lo domina más es el anestesista. Luego el cirujano que dice, no, esta es una cirugía muy, muy riesgosa, entonces yo necesito un primer auxiliar. Entonces entrará otro médico, que sea un residente, no lo sé, que sabe tanto como el cirujano, pero no mucho, pero ya es su apoyo, ¿no? Entra, digamos, la instrumentadora, porque alguien le tiene que pasar las agujas, le tiene que pasar el bisturí y todo ello. El médico sabe, sí, sabe qué bisturís tiene que estar, sabe absolutamente todo, pero con más especialidad lo sabe la instrumentadora. Entonces, de la misma manera somos nosotros. Nosotros como ingenieros de software sabemos conocimientos de métodos, modelos, herramientas, sabemos cómo se tiene que estructurar, sabemos que primero hay que tener el problema, sabemos que nosotros primero tenemos que analizarle a nuestro usuario, todo eso sabemos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Lo que yo digo es, digamos, en un equipo, ¿no?, de trabajo, cómo se tiene que hacer. Como yo tengo que hablarle al cliente y mi cliente, pues, ¿cómo le voy a hablar si ni siquiera hay vez puedo hablarle, ni siquiera hay vez me llevo con mi mamá ni la entiendo, algo ahí uno dice, ¿no? Pero para eso, ¿qué tenemos? Para eso trabajamos con un equipo, ¿no? Entonces, en nuestro equipo podríamos tener, digamos, una persona de comunicación, ¿ya? Esta persona de comunicación, porque como es de comunicación, está hablando de para no contratarnos un psicólogo, un sociólogo, ya mucho también, ¿no? Entonces contratamos a un comunicador, pero un comunicador que sea, o una comunicadora que sea, digamos, del especial de la carrera de comunicación, la contratamos en nuestro equipo o es parte de nuestro equipo. ¿Para qué? Porque esta persona sabe cómo hablar con el cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque comunica, dice, está sucediendo esto ha pasado en esta parte, esta persona es así. Entonces, esta persona de comunicación tiene su especialidad, ¿no? Ha hecho interrelación con el ser humano, sabe cuáles son los gustos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, tenemos a uno de comunicación que ya me va a ayudar en la parte comunicacional, ¿no?, con mi cliente. Entonces, incluso me va a poder decir, digamos, cómo es su comportamiento, qué es lo que quiere, porque estos comunicadores incluso, ¿no ve?, trabajan en estructurar escenarios de conferencia, absolutamente en todo. No estoy hablando de un profesional en comunicación que también tiene todas sus especialidades, ¿ya? Entonces podemos tener eso y habla con nuestro cliente. Entonces ya vamos a saber qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que tiene, qué es. Entonces ya mi equipo es el ingeniero de software, ¿ya? Y tengo un comunicador. Y luego tengo mi equipo de desarrollo, tengo un excelente experto en base de datos y también sí que puedo contratar esporádicamente por determinados proyectos a contrato, puedo tener un diseñador gráfico, ¿no? Entonces el comunicador se comunica con el diseñador gráfico y le dice, mira, este cliente tiene estas características y esto es lo que necesitas dibujar, ¿no? Este color tiene que ser y ya, esa parte técnica. Y bueno, contratar a un programador que sea, digamos, experto en Java,
¿no? Que haya hecho estudios netamente en Java, 3, 4 años haya estudiado, y bueno, después el ingeniero de software le dice, bueno, contrata y le dice, mira, tú tienes que programármelo esto, yo quiero así, me tienes que sacar en esta variable tal cosa, en esta variable tal cosa, en esta variable tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y le doy para que lo vaya programando por módulos, ¿no? Por módulos hay que darle, y ya. ¿No? Vamos recolectando y ese es mi equipo de desarrollo. Entonces, pero el ingeniero de software sabe que necesita todo eso, ¿no? Sabe. ¿Por qué? Porque el comunicador le va a decir, he hablado con él, y pero porque intuye todo eso, ¿no? Intuye todo eso. Entonces, nosotros no tenemos que saber. Por eso hay especialidades en nuestra área, ¿no? O puedes ser ingeniero de software, ya, ingeniero de software y dedicarte a toda la parte aplicativa ahora que estamos viendo, ya, o por el otro lado te puedes dedicar a la parte científica, ¿no? A la parte científica que ya es, digamos, otra área que ahí sí o sí tienes que trabajar en equipo, ¿no? Que estamos hablando de los famosos, qué sé yo, detección de rostro, construcción de robots que apoyan a la humanidad, qué sé yo, sistemas de compañía, que ya es otro nivel, ¿no? Desarrollamos también software, pero ya es otro nivel científico, que ahí sí o sí tienes que trabajar en equipo y ya con un tipo de financiamiento que es mucho más grande. Pero si estamos hablando de este nivel de comercial, tiene que ser ese trabajo. Entonces, como ingenieros de software tenemos que aprender a conocer y a saber qué necesitamos en nuestro entorno, ¿sí? Porque no podemos ser todólogo, imposible, ¿no? Por eso es que hay veces nos confunde. Yo he tenido la experiencia de que a mí me han confundido hace 6 años atrás, bueno, un poco más tal vez, cuando yo fui a vicedecanato a recoger unos documentos, la secretaria me dice, doctora, usted es de informática, mire, mi Excel no funciona. Y bueno, y qué voy a hacer, algo así, ¿no? Pero yo no, nada que ver con su Excel, algo así. Es como con un cirujano le dijeran, ay, mire, ¿sabe qué? Pínchemelo esta inyección. Sabe pinchar, ¿no? Pero dice, no, pues es cirujano, la enfermera está para eso, algo así, ¿no? Entonces, bueno, ya así, ¿no? Por no quedar mal, se lo arreglé su Excel. Ya, pero miren, no es esa la función, ¿no? Es como ingenieros de software, ya es tiempo, ¿no? De que nosotros también hagamos notar de que cuán importante es el ingeniero de software y que necesita un equipo de desarrollo. Y por eso es lo que se cobra, ¿sí? Por eso se cobra. No es simplemente se lo guarda el ingeniero de software y va a cobrar $20,000 y para él no, sino porque tiene su equipo de desarrollo. Así como el cirujano tiene su equipo de desarrollo. ¿Ya? Entonces, es de esa manera que tenemos que hacer, pues, Raíz Andrea, ¿no? Y tenemos que ir formándonos siempre con esa mentalidad. Gracias, doctora. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Bien, voy a dejar de compartir. Listo. Bien, con eso habríamos terminado lo que es esta parte de interfaz de usuario, que es muy importante. Diseñen bonitos interfaces de usuario, tienen la posibilidad ahora sí de experimentar conmigo, preséntenlo, yo les diré cuando en el proyecto yo les digo esto no se hace así, no estoy hablando en función de nota, uy, me ha dicho la doctora que no es así, aseguro que me bajó 10 puntos, no, estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? De conceptualizar términos, de equivocarnos, para no equivocarnos ya en el mercado competitivo, este es el momento, ¿no? De equivocarnos y que el docente les pueda decir, no, esto mejora. Si yo les hago correcciones en la defensa de su proyecto, quiere decir que estoy queriendo que ustedes mejoren, no estoy trabajando en función a puntos, ¿sí? Nunca trabajo yo en función a puntos, no se puede trabajar en función a, no sabías, así, por eso es que yo no les digo incluso exposición de proyectos, sino yo les digo siempre, es una socialización del proyecto, estás socializando lo que has podido asimilar. Y estoy yo ahí para poderte coadyuvar, para poderte corregir, decirte, mire, esto no es así, esto muy... ya, entonces has aprendido, pero tienes que venir con la mente abierta de que no es tu función de nota, ¿no? Porque hay veces ya
creo que vienen con ese temor, ¿no? Uy, me ha dicho que está mal, ahora no seguro que ya me ha puesto mala nota, ¿no? Ya no nos ha de bajar a todo el grupo, y hay veces en el grupo o en el equipo, porque tú no has dicho esto, tú no has dicho esto, por eso nos ha quitado puntos, por eso nos ha observado. No, no es así. Conmigo no se trabaja de esa manera. Para mí, todo el tiempo es aprendizaje, todo el tiempo es retroalimentación, todo el tiempo, ¿no? Y no es digamos, no, pues te has equivocado esto, entonces ahora solamente te pongo 80 sobre 100. A peor, te has equivocado en esto, solamente 30. Ahora no sé que ya el estudiante no haya utilizado nada de la teoría que le he explicado durante tantos días y que su proyecto lo haga en media hora, se ve también eso, ¿no? Entonces, obviamente que tampoco tiene el mismo, ¿no? Porque yo veo en las tareas, por ejemplo, ayer vi una tarea de una de las materias, les hice ver un video y les pedí que hagan un comentario, un análisis, ¿no? Pero muchos decían, no, así el video sí entraba la persona, salía, y más hablaban de la película, pero no del método, de la herramienta que yo quería que vean. Pero había un estudiante que lo analizó, pero tan a profundidad el método, ¿no? Y que a mí no me daba ganas de ponerle 10, ¿no? Me daban de ponerle más, pero la nota está ahí, ¿no? Pero yo le puse ahí muy bien, excelente, y eso me da un indicio de que si su siguiente por alguna razón no saca 10 y saca 8, pues le voy a poner 10, ¿no? Porque ya lo acumuló de alguna manera. Entonces hay cosas que uno se da cuenta, ¿no? Cómo lo va analizando, cómo lo va plasmando. Entonces, trabajemos en ese, más o menos en ese contexto, ¿sí? Conmigo, pues equivóquense, y para eso estoy yo, para que les corrija y ya. Pero me doy cuenta también, ¿no? Que estén aplicando toda la teoría que hemos avanzado y no que me estén sacando algo debajo la manga, ¿no? ¿Ya? Bien, yo creo que ya con esto ya estamos más avanzando, y bueno, con las preguntas que me hacen, particularmente lo que Raiza me dijo, pues me gusta mucho, me gusta el tipo de preguntas que me hacen, me gusta, y háganlas siempre, ¿ya? La siguiente clase vamos a ver lo que es requisitos, ¿ya? Y bueno, con eso terminaríamos esta parte, y luego ya voy a dar el trabajo de investigación. Después del trabajo de investigación, avanzamos procesos, que serían los ágiles y los prescriptivos, y con eso vamos a terminar y vamos a empezar los proyectos, ¿ya? Entonces, es más o menos la temática que tenemos. Entonces, le dejaré descansar, pues, 9 minutos, ya, para enlazarse a su siguiente materia. Si tienen preguntas de esta parte, la siguiente clase me la hacen. Yo no me enojo, nunca me enojo, sí, estoy para eso, porque si no, no sería docente, ¿no? Si no, me gustaría que me pregunten, y a mí me gusta que me pregunten, y la siguiente igual que me pregunten, y ya está, ¿no? Y que alguien diga, yo vi esto, y qué opina usted, y ya, todo eso, ¿no? Yo también les daré mi opinión y todo eso. No soy genio tampoco, pero bueno, con toda la experiencia que tengo, ¿ya? Entonces nos vemos el día jueves para arrancar con la siguiente temática, que sería requisitos, ¿sí? Bien, conmigo, muchas gracias, hasta el día jueves. Hasta luego, doctora. Hola,